Muy buena tarde. Soy María Dorila Díaz, maestrante de esta prestigiosa institución, Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación daremos inicio al debate relacionado a la evolución de la educación y la pedagogía a través de la historia. Nuestro grupo de trabajo está conformado por las maestrantes Miriam Albán Villarreal, Damaris Solís y quien les habla, María Dorila Díaz Valentierra. Daremos paso a nuestra exposición. Evolución de la educación y la pedagogía a través de la historia. La siguiente temática será abordada desde nuestra percepción como docentes, ya que hacemos parte de un proceso de educación el cual ha estado sujeto a muchos cambios en los últimos años, permitiendo que la calidad educativa mejore cada día más y se formen aulas inclusivas y reflexivas, las cuales permitan facilitar un proceso educativo a nivel global. Estos cambios en la pedagogía educativa permiten facilitar los contenidos según la época, la población y el contexto. Todos estos factores hacen parte de un proceso inclusivo y diverso, los cuales han cambiado la forma de educar hoy en día, por lo cual podemos considerar que a lo largo de los años los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hace, adaptándose a la realidad y a la necesidad de cada época. A continuación, debatiremos esta temática donde plantearemos la siguiente pregunta según el proceso evolutivo a través de los años de la educación, para lo cual realizaremos las siguientes preguntas. La educación en la antigua Grecia, ¿cómo ha evolucionado la educación? ¿Cómo se puede describir la educación del siglo XVIII? ¿Cuáles son los grandes impactos de la educación actual? Mi compañera dará inicio a responder la primera pregunta. La educación en la antigua Grecia. La educación espartana en Grecia desarraigaba los deseos propios para que el individuo se entregara al colectivo como miembro de Estado. No había intereses individuales, sino que solo se atendían las necesidades de la comunidad. Orientando desde el diseño militar, el proceso de educación espartana estaba en franco contraste con el modelo griego. El modelo ateniense, donde las ciencias y la filosofía tuvo sabia cuna. Desde un ascetismo que endurecía cuerpo y alma, la educación espartana contrasta con la civilización de educación de Atenas. No habían diferencias en lo que tiene que ver con expresiones de alegría y arte. Esparta manifestó las mismas pasiones por las bellas artes, cultivando una arquitectura de tipo greco-oriental. Los atenienses tenían una estructura educativa organizada, un sistema escolar que empezaba a los 7 años cuando era encomendado a un pedagogo. De ahí en más cultivaría los modelos, la gramática, luego incluiría las clases de música con los orígenes de la educación occidental. Orientando desde diseño militar, el proceso de educación espartana estaba en franco contraste con el modelo griego, el modelo ateniense donde las ciencias y la filosofía tuvo sabia cuna. ¿Cómo ha evolucionado la educación? A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de siglos atrás. Compañera Miriam, continúe con las preguntas del debate. ¿Cómo se puede describir la educación del siglo XVIII? La pedagogía en el siglo XVIII
da inicio principalmente a la reforma de la educación, que comienza a nivel primario, donde se busca una educación gratuita, universal y obligatoria. En esta etapa se solidifican la academia, conservatorios, bibliotecas, institutos y sociedades económicas que tienen contacto entre sí dentro y fuera del país, que se vinculen a este proceso. ¿Cuáles son los grandes impactos de la educación actual? El periodo actual también merece ser destacado dentro de la historia gracias al cambio derivado de la tecnología y las posibilidades que ofrece su integración en las aulas. De su mano tenemos acceso a una educación más personalizada, pudiendo atender las necesidades específicas de cada alumno y adaptando al ritmo de aprendizaje a sus capacidades. En este proceso evolutivo y de desarrollo educativo, el papel del profesor también se ha visto beneficiado por la entrega de la tecnología, por la entrada de la tecnología en las escuelas, ya que gracias a las posibilidades que ofrecen, se pueden optimizar mejor las rutinas y complementar las lecciones con un abanico de elementos muy variados. Se ha pasado de las pizarras a los elementos didácticos que también beneficia que las clases sean más amenas y entretenidas. Muchas gracias.